muchos de ustedes al leer este título se estarán preguntando ¿en qué consiste esa gerencia evaluativa? ¿O qué aspectos es lo que caracteriza que una gerencia sea evaluativa? Precisamente esta interrogante, ¿por qué gerencia evaluativa?, la iremos clarificando intuitivamente en el transcurso de esta disertación, siguiendo una serie de conceptualizaciones que finalmente se integrará en lo que se va a entender como gerencia evaluativa, que es un constructo que vengo trabajando desde hace algunos años. Un saludo para todos los asistentes, ya sea de manera síncrona o asíncrona, de esta actividad. Quiero agradecerles a los estudiantes participantes de la primera cohorte del doctorado en gerencia evaluativa tecnológica empresarial educativa por esta maravillosa oportunidad que me brindan para clarificar algunos aspectos más de lo que es la gerencia evaluativa, constructo que caracteriza el doctorado que están realizando. Entremos entonces en esta materia. Hablar de gerencia evaluativa implica tener claro la conceptualización, en este caso, en este contexto, de lo que es la gerencia y de lo que es la evaluación. Para de esta manera integrar estas dos conceptualizaciones en lo que realmente se va a entender como gerencia evaluativa. Constructo que, como les indiqué al principio, lo vengo trabajando, indagando y aplicando desde hace algunos años. Entonces, en principio, hablemos un poco de lo que es la gerencia en general. Acá les muestro un esquema, un diagrama, una figura, en el cual se inicia teniendo en cuenta que hay un objeto, el cual va a obedecer a un direccionamiento que corresponde a un conjunto de acciones que están orientadas principalmente a dirigir, a administrar, a gestionar, a coordinar, dependiendo del contexto, a entes o entidades que pueden ser instituciones, organizaciones, empresas, grandes empresas o pequeñas empresas, o cualquier organismo que amerite la conducción de una serie de procesos para llegar a ese fin que se persigue. Por lo tanto, gerenciar también implica, dentro de actividades más específicas, a planificar, a organizar, a guiar, a controlar toda esa serie de acciones que a la postre conduzcan a la consecución de metas u objetivos. En consecuencia, gerenciar de manera general, pues, viene a ser ese conjunto de acciones que van a direccionar a un ente o una entidad, orientándolas en la consecución de sus metas o logro de objetivos. Por su parte, la evaluación, pues también es un proceso. Pueden observar acá que se resalta en color diferente lo que es evaluación, planificación e investigación. ¿Por qué? Porque evaluar amerita ese proceso de prever. ¿Qué se prevé? El qué se va a evaluar, el cuándo, quién, cómo, con qué y para qué evaluar. ¿A quién? A un objeto en cuestión que puede ser una realidad en cualquiera de las áreas del saber. Seguidamente, esa planificación amerita obtener cierta información. Para ello se apoyan procesos de investigación, dependiendo de la postura que tenga el evaluador o el ente que pretende la evaluación, trabajar con variables, con constructos, con categorías o saberes prácticos. Para la consecución de esos datos, pues, la persona que evalúa, el evaluador o el ente evaluador, pues se apoya en métodos cuantitativos y métodos cualitativos para la obtención de esa información. Una vez obtenida esa información, se compara con estándares, criterios o patrones. ¿Con qué fin? Con el fin de poder emitir juicios de valor sobre el mérito de lo que se está evaluando, para finalmente llegar a la toma de decisiones. Y como pueden observar hacia el centro de este diagrama, pues todo obedece en este proceso de evaluación que se siga los lineamientos de algún modelo o de alguna tendencia de evaluación. En síntesis, entonces la evaluación es un proceso en el cual se recolecta información sobre el objeto que se está evaluando para comparar esa información con estándares, criterios o patrones y así emitir un juicio de valor
que conduzca a la toma de decisiones. Por lo tanto, en una primera integración de estas conceptualizaciones, vamos a empezar a entender la gerencia evaluativa como ese proceso de direccionamiento de acciones para conducir instituciones, empresas, organismos, pero de una manera tal que a lo largo de esa conducción, de ese direccionamiento, siempre estén presentes los aspectos de la evaluación y no solo al final o como un apartado, tal y como ocurre hacerse en la mayoría de los casos, donde la evaluación dentro de la gerencia es un aspecto de control para administrarla. Acá la evaluación va a estar presente a lo largo de todo el proceso de la gerencia. Clarificado esto, les quiero mostrar este esquema de mi autoría que utilizo cuando voy a elaborar alguna conceptualización o cuando se va a obtener algún conocimiento sobre un proceso o una práctica social o algún aspecto que conduzca a un conocimiento. Pueden observar tres grandes procesos: planificación, investigación y evaluación. Y en el centro el sujeto, el objeto o el hecho que va a estar sometido a cualquiera de estos tres procesos u otro proceso. Por eso pueden observar en esa parte donde se habla de actividad o proceso en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en determinadas conceptualizaciones, en determinadas acciones, puede ser la investigación una actividad o un proceso. Asimismo, tanto la evaluación como la planificación pueden jugar el papel de actividad o de proceso. Partimos de la planificación. ¿Qué permite la planificación? Proyectar. ¿Qué se proyecta? Lo que se está diseñando para el logro de algo. Y eso le da ese carácter de sistematizar. Por eso aparece aquí la palabra sistematizando. Sistematizando lo que se está previendo para luego llegar a los procesos de investigación. ¿Qué me permite el proceso de investigación? Conocer, llegar a obtener un conocimiento nuevo o renovado y que sea válido. Y ese mismo proceso de evaluación me permite a mí ir comprobando lo que se está realizando para finalmente llegar al proceso de valorar asociado a la evaluación, todo con el fin de emitir juicios, que es lo que va a permitir nuevamente orientar el proceso que está en estudio. Y de esa manera se cumple el ciclo. Repito que esto es una visión muy particular y que aplico desde el año 2018. Entonces, apoyándome en esto, veamos de manera general el proceso de planificación. Similar a las anteriores conceptualizaciones, se parte de ese objeto. El objeto es proyectar. ¿Proyectar qué? Lo que se está programando sobre lo que se quiere planificar. Esto permite focalizarse y prestar la debida atención a lo que es la misión o visión del ente, la entidad, el organismo en el cual se esté planificando. Todo a su vez considerando aspectos primordiales al momento de planificar, como lo es el contexto, las políticas, las ideas que se tengan, la cultura organizativa, las estrategias, los procedimientos y los recursos. Todo con el fin de la consecución de metas y logro de objetivos. Pero cabe resaltar que todo este proceso, como aparece aquí articulado, debe considerar las innovaciones, los cambios emergentes, los avances sociales y todo lo que de alguna u otra manera afecta el comportamiento social. Entonces, en síntesis, la planificación se va a entender como esa gran proyección o programación atendiendo a la visión que se tenga, considerando aspectos primordiales como los que acabo de explicarles para la consecución de metas o el logro de objetivos. El segundo proceso de la tríada anterior es la investigación. Acá también les muestro un esquema propio que atiende a generalidades y a mi visión particular de lo que es la investigación. Observen que el diseño es parecido a los anteriores. Se parte entonces considerando esos tres procesos: planificación, evaluación e investigación, donde el objeto pues tiene que ver o hay que clarificarlo en cuanto a lo que es el contexto en el que se está investigando, el paradigma desde el cual nos vamos a posicionar, la institucionalidad, las normativas, los recursos y las limitaciones. Todo en función
de la forma en que se esté percibiendo o entendiendo ese objeto o realidad que se va a investigar. Todo esto atiende de alguna manera a teorías, antecedentes, experiencias, expertos, conocimiento epistémico que existe en la actualidad, para de esa manera pasar a la parte empírica o el trabajo de campo, en el cual se contrasta los aspectos que determinan la investigación, tales como las variables, los constructos o constructos variables, las categorías, los saberes prácticos, obteniéndose información de ellos a través de métodos cuantitativos o cualitativos. Para que esa información sea procesada, se presenten los resultados que derivan en conclusiones o hipótesis, para finalmente obtener un conocimiento nuevo, válido, o un conocimiento renovado, válido. En síntesis, ese proceso de investigación es muy similar a lo que hablamos al principio de evaluación, solo se difiere en el fin último. En la evaluación se persigue la obtención de un conocimiento, una información para la toma de decisiones. En cambio, en la investigación se pretende obtener un conocimiento nuevo, válido o un conocimiento renovado. En cuanto al tercer proceso de la evaluación, ya lo expliqué al principio, que es ese proceso muy similar a lo que es la investigación, solo que el fin último que persigue es la toma de decisiones, pero el proceso de la recolección de la información y esa parte central es muy similar. De hecho, las técnicas, las herramientas o los métodos de investigación son muy similares a los métodos de evaluación. Cubierto esto, entonces, hablamos nuevamente de lo que es la gerencia evaluativa. Vamos hacia eso. Ya acá de manera más específica he colocado lo que es la evaluación, lo que es la planificación y lo que es la investigación. Y observen que en el centro entonces colocamos lo que es la gerencia evaluativa. Entonces la gerencia evaluativa tiene que ver con ese direccionamiento que se le da a las acciones en las diversas entes o entidades para el logro o consecución de metas. Entonces llegar a entender lo que es la gerencia evaluativa, es preciso entender que se apoya en estos tres grandes procesos. A lo largo de estos últimos años yo he ido renovando la conceptualización que ofrezco sobre lo que es la gerencia evaluativa. A esta fecha, la gerencia evaluativa, ya de una manera integrada de lo que he hablado en este momento, lo sintetizo indicando que esto es ese proceso que amerita esa organización, esa sistematización para la administración o la gestión de esa serie de acciones tangibles, es decir, que se observen de alguna manera a través de la planificación, a través del cumplimiento de eso que se planifica y a través de la evaluación del desempeño de ese gran conjunto de actividades dirigenciales que se realiza en diversos entes o entidades, pero siempre guiados, orientados por algún modelo de evaluación que le permita al gerente como tal la toma de decisiones, ya que si algo caracteriza a un gerente, sin importar en el contexto, en el área en el que se desenvuelva, es que constantemente está tomando decisiones. Por eso indico acá que es necesario que se atienda a un modelo de evaluación o a una tendencia de evaluación y ojalá que tenga reconocimiento, porque a la postre pues nos lleva a las tomas de decisiones, todo en correspondencia con las normas que se establecen y con la parte ética. Cubierto entonces las conceptualizaciones anteriores, otro aspecto que nos conduce, nos guía hacia lo que es la gerencia evaluativa es entender que actualmente la evaluación es considerada como una profesión. Por eso hablo acá de la profesionalización de la evaluación, la cual inicia el siglo pasado en el año 1973, ya cuando los trabajos de Daniel Stufvin hacen que se considere la evaluación como una profesión diferenciada. ¿Diferenciada de quién? De la evaluación educacional, porque lamentablemente todavía en la actualidad, cuando se habla de evaluación, muchas audiencias de una vez lo relacionan con evaluación educativa, con evaluación de los aprendizajes, y no es así. Por eso ya desde la década de los años 80 del siglo pasado empezaron a surgir y a constituirse esos centros de investigación que han permitido el desarrollo de la evaluación a través de programas sociales. Y ya para los años 80 se logra diferenciar lo que es investigación y lo que es evaluación, a tal extremo que actualmente en otros contextos, en otras sociedades,
se ofertan carreras universitarias enfocadas totalmente hacia lo que es la evaluación. De esta manera vamos induciendo este otro aspecto de la profesionalización de la evaluación que nos está llevando hacia lo que es la gerencia evaluativa. Entonces, en esta inducción hacia la gerencia evaluativa, tenemos que como gran fortaleza de esta gerencia evaluativa, se trata de un área del saber muy poco o casi inexplorada. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a la evaluación como profesión. Otro aspecto es que la gerencia evaluativa permite entonces promover auténticos procesos evaluativos en forma general cuando a nivel gerencial se estén tomando decisiones. Otra fortaleza de este constructo novedoso es que va a permitir la formación de profesionales a nivel de posgrado en un área inédita como es la gerencia evaluativa. Y por el mismo hecho de ser un proceso que se puede realizar y que de hecho se realiza en las diversas áreas en las que se desenvuelven los humanos, pues es transversal, es multidisciplinaria y va entonces a favorecer esa producción investigativa en cualquier espacio de las ciencias factuales en general. Y a su vez, una gran fortaleza va a constituir que a través de la gerencia evaluativa se va a lograr, para mí en principio, empezar a llenar un vacío existente en el tema de la acreditación institucional, porque generalmente cuando se hace evaluación institucional para acreditar, nos centramos en los juicios muy personales, muy subjetivos que poseen algunos expertos o en instrumentos ya elaborados por algunas sociedades, por algunas instituciones, por algunas corporaciones, pero que no nacen del propio contexto en el cual se está desenvolviendo dicha gerencia. Desde mi punto de vista, este va a ser una gran fortaleza cuando ya tome más cuerpo y empiece a posicionarse este constructo de gerencia evaluativa. No podía dejar de lado lo que es el doctorado en gerencia evaluativa tecnológica, empresarial y educativa. Aquí les muestro a grandes rasgos cómo esa integración de ciencia con investigación, con conocimiento, con tecnología y teoría llevó a la constitución de esos ejes curriculares que caracterizan el doctorado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNE, en gerencia evaluativa. Por eso aparecen tres grandes ejes: el eje de formación del conocimiento en gerencia y evaluación, ese eje multilateral de la aplicación de la gerencia evaluativa y ese eje tecnológico investigativo también asociado a la gerencia evaluativa, pero también toma aspectos generales en esa transversalidad y en esa multidisciplinaridad que caracteriza este doctorado. Este es otro aspecto que nos lleva a entender ese porqué de gerencia evaluativa. Y el doctorado está apoyado en líneas de investigación en gerencia evaluativa. Son 4 grandes líneas generales que ya próximamente empezarán a nutrirse con los trabajos de tesina y tesis doctoral en las cuales están ingresando nuestros primeros participantes de la primera cohorte. Las 4 grandes líneas de investigación son la gestión y evaluación de proyectos y procesos en las ciencias aplicadas, la gestión y evaluación de proyectos y procesos en los procesos tecnológicos, la misma gestión y evaluación de procesos y proyectos empresariales y por último en procesos educativos. Esperamos en el futuro inmediato que ya estas líneas empiecen a nutrirse con auténticos procesos de investigación. Cubierto esto, entonces ahora sí, en síntesis, la respuesta a ese por qué gerencia evaluativa la encontramos en que realmente en los diversos niveles jerárquicos en los cuales se lleven procesos de gerencia, siempre se están tomando decisiones, ya sea a nivel micro, a nivel macro, a nivel medio, siempre se toman decisiones. Porque las decisiones que se toman deben estar debidamente fundamentadas en auténticos procesos de evaluación o en procesos que tengan esa credibilidad de que atienden a los preceptos de una evaluación. Porque todo proceso de evaluación, pues, obligante que se apoye en un modelo, una tendencia evaluativa reconocida, ya que de otra forma estaría apoyándose solamente en el juicio del experto, en la experiencia del experto o gerente en este caso, y no en debidos procesos de evaluación. Porque en general desde la parte práctica, gerenciar de una manera evaluativa implica u obliga a integrar lo que es planificación, investigación y evaluación. Y porque en actualidad
La evaluación ya se considera como una profesión, lo cual implica de que debemos formar gerentes con esa capacidad evaluadora. Al integrar estos por qué, estaríamos de manera inductiva dando respuesta a ese por qué gerencia evaluativa. Muchas gracias por su atención.